5 días de acompañamiento a los migrantes venezolanos y más de 90 horas de trabajo, de producción, cumplió nuestro periodista y compañero Carlos Arturo Albino para informarnos sobre la travesía y el drama de los venezolanos que están migrando para poder reconstruir sus vidas debido, escuchen bien, a la profunda crisis social, política y económica que se vive en Venezuela. Una parte del trabajo aquí. Noticias RCN duró 5 días acompañando a los migrantes venezolanos que escapan de su país a pie. Caminan largos kilómetros por las carreteras de Colombia. Durante el recorrido conocimos a José, un niño de 12 años que junto a su familia tenían 4 días caminando. Yo me quiero ir para mi casa, pero tengo que seguir haciendo esto, porque allá no puedo encontrar nada. Allá no se consigue nada, tú no puedes comer, tú no puedes hacer nada. Flor también contará su historia. Escapó de Venezuela sola, dejó a sus hijos en Venezuela y hoy emprende un viaje para buscar recursos para sus familiares en Venezuela y tengan algo que comer. ¿Alguna vez ha pensado en claudicar, en retroceder? No, yo no. Señor, regresar para Venezuela es la muerte. Los migrantes duran más de una semana caminando para llegar de Cúcuta a Bogotá. Muchos siguen la travesía hacia Ecuador o Perú. Lo que haces es descansar y caminar, descansar y caminar. No puedes dormir. Es difícil, de verdad. Si tú tienes que comparar esto con algo a lo mejor que hayas vivido, hayas leído, ¿qué puedes decir? ¿Esto es comparación a qué? Esta cantidad de gente caminando por las calles de Colombia. Me hace recordar a los inmigrantes de cuando la Segunda Guerra Mundial. La solidaridad del colombiano se ha visto reflejada con el pasar de los migrantes. No, a uno le da tristeza con esa gente, mano, porque de todas maneras, mire cómo vienen corridos de allá por el hambre y todo, mano. Estas y otras historias de vida podrá verlo esta noche a las 9 por el canal RCN. Los caminantes, la travesía de los venezolanos. Un éxodo sin precedentes. Regresar para Venezuela es la muerte. Una travesía por las vías de Colombia. Por mí, por mi mamá. Una crisis humanitaria de inmensas proporciones. Yo me quiero ir para mi casa, pero tengo que seguir haciendo esto. Un viaje sin retorno. Ay, no puedo más. Los Caminantes, especial periodístico de Noticias RCN. Esta noche a las 9. Mi primer invitado de hoy es Gustavo Tovar Arroyo, escritor, activista de derechos humanos, abogado, director y poeta venezolano. Ya lo veo en pantalla, una muy buena tarde. Bienvenido nuevamente a NTN 24. Muchísimas gracias por la oportunidad para intercambiar algunas de las conmociones que eso que acaban de presentar genera. Ya la verdad creo que me va a costar mucho hablar después de escuchar y ver lo que acabo de ver, pero haremos el esfuerzo. Gustavo, y eso que el gobierno dice que es cámara y acción. Ahora, si rebuscamos en la historia, digamos la historia reciente de Venezuela, o hasta donde lleguemos, ¿cuándo Venezuela vivió una situación como esta? No solo que la gente saliera del país, sino que sale caminando, que va de un país a otro caminando buscando futuro, con sus hijos algunos, y con las pocas pertenencias que pudieron sacar de Venezuela. No solo Venezuela. Esto es una situación inédita en la historia de las Américas desde su fundación, desde que somos pueblos independientes, desde que tenemos nombre patrio, desde que tú eres venezolano, colombiano, perdón, no sé cuál es tu nacionalidad, pero desde que yo soy venezolano, desde que los mexicanos son mexicanos, o los ecuatorianos y los brasileños son brasileños. Esto nunca en la historia de nuestros países había pasado. Estamos presenciando, y no es hiperbólico señalarlo, estamos presenciando un crimen de lesa humanidad cometido por unos bandoleros que han asumido el control del poder en Venezuela de manera verdaderamente dañina, ruinosa, despótica. Esto no se había visto nunca, porque ni siquiera en una guerra
se ve un desprecio, una componenda de tanta ferocidad y maldad y crueldad como la que Maduro, Cabello y su manada de delincuentes nos está imponiendo. Por eso es conmovedor y genera tanta molestia, tanta rabia ver que nuestro país, nuestro pueblo, nuestra gente esté viviendo esta experiencia y no haya una respuesta decidida para pararla. Uno piensa y uno analiza y uno ve por aquí, ve por allá, ve desde todos los ángulos lo que está pasando y uno no encuentra explicación y uno dice, bueno, la izquierda latinoamericana, no toda por supuesto, hay excepciones, se dedicaron a criticar las situaciones de migraciones en Oriente Medio, en Europa, en África y en Venezuela, ¿qué? Se dedicaron a criticar recientemente lo que pasó en la frontera entre Estados Unidos y México, un gobierno de Estados Unidos, un Donald Trump, que está de alguna manera ejerciendo el cumplimiento o pidiendo el cumplimiento de las leyes de los Estados Unidos. No estamos defendiendo... Son unos cínicos. Sí, no estamos defendiendo a Estados Unidos, sino que, bueno, sí, se critica la separación de familias, pero no se ve lo que pasa en Venezuela. Sí, no, son unos cínicos. Los niños, y eso no se justifica lo que está ocurriendo en la frontera de Estados Unidos con México, tienen alimento, tienen techo, tienen resguardo. Estos son unos cínicos. Amparar siquiera como aparentemente algunas naciones iberoamericanas como España y aparentemente el nuevo gobierno de México ha levantado el principio de soberanía. Siquiera levantar el principio de soberanía es un acto de cinismo, es una crueldad. En Venezuela están nuestros niños muriendo de hambre, nuestros ancianos famélicos descansan en las calles y lloran su agonía. ¿Qué es esto, por favor? Nuestros jóvenes están siendo apresados, encarcelados y torturados. Por ejemplo, el caso de uno de los productores de un documental que yo recientemente hice público a través de NTN 24. Lo publicamos, que se llama Chavismo, la peste del siglo XXI. Jesús Medina está preso básicamente porque está haciendo un nuevo documental sobre los niños de la calle. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Dios santo? ¿Qué es esto, pueblo de América Latina? ¿Qué es esto, políticos? ¿Qué pasa? ¿No sienten el dolor de esos niños que están muriendo a centenares de hambre? A esos jóvenes que son encarcelados por tener un sueño de libertad. ¿Qué nos pasa? ¿Qué estamos terminando siendo? Esto, insisto, te digo, yo acabo de ver las imágenes y probablemente no pueda ver el extraordinario trabajo que van a hacer y van a presentar los caminantes por el dolor, porque esto es dolor humano, Carlos. Esto es algo absolutamente desgarrador. Y yo todavía no termino de entender, como bien señala, que haya personalidades de la izquierda, cínicos, que no se apiaden ni siquiera de ese grito de agonía de un niño que pide leche, que pide arroz, que pide pan. Eso es una crueldad que no es nuestra. Entonces, ojalá sirva este pequeño diálogo, esta gran oportunidad como exhortación al humanismo, a la humanidad, pero no solo de los pueblos, sino también de los gobiernos, para que hagamos algo. Esto, claro, para todos es una sorpresa, para todos es inédito, pero no podemos seguir permitiéndolo. Son imágenes, son estampas de un dolor que habíamos visto en África, que habíamos visto en guerras, como bien mencionaron, de la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial, o crisis terribles como la de Siria, pero no en América Latina. Nunca, jamás lo habíamos visto. Gustavo, y que cuando se veían esas imágenes en África, por ejemplo, más recientemente, por supuesto después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU, países del mundo, organizaciones no gubernamentales y, por supuesto, como Naciones Unidas se abocaban a resolver este problema, pero yo siento que de alguna manera, y no quiero ser mezquino, ni quiero meterme con el funcionamiento de ninguna institución, organización internacional, pero ha sido como muy tibio el proceder de la ONU, por ejemplo, en atender esta crisis de los hermanos venezolanos. Totalmente de acuerdo. Y yo lo único que pienso es que
esa matriz de opinión tibia, a mi juicio insensata, usando un adjetivo un poco más imponente, solo puede cambiar con programas como este, con conversaciones como esta. Yo puedo ahorita, y como cualquier venezolano, levantar las infamias, los insultos, las rabias más potentes que un ser humano puede levantar por lo que estamos viendo. Pero nuestro grito, nuestra angustia, solo puede ser un llamado de conciencia, no solo a las instituciones internacionales, como la ONU, la UNESCO, la UNICEF, sino a los gobiernos de la región. Esto tiene que parar. Tiene que parar. Esto no es ni siquiera una guerra, esto es algo mucho más cruel, ruin. Esto es un grupo, una manada de delincuentes que desde el poder lo está usando básicamente para esclavizar a una sociedad. Mira, un éxodo que la cultura occidental conoce, el origen de los éxodos, es aquel de los egipcios librándose de la esclavitud y con Moisés huyendo hacia otras tierras. Claro, el éxodo para los egipcios representó el encuentro de una identidad. En Venezuela ni siquiera es eso, porque la agonía es tal, el escape de la esclavitud a la que está siendo sometido no les está permitiendo ni siquiera reencontrarse, porque en el camino necesitan agua, necesitan comida, necesitan medicina. Entonces, si los gobiernos civilizados, entre comillas, de América Latina no vuelcan su esfuerzo en unión con estas grandes instituciones como la ONU para resguardar al venezolano, eso puede ser un daño infinitamente mucho más delicado y cruel. Mira, cuando los cuando los hebreos huían de Egipto, buscaban la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida para el venezolano? Trinidad y Tobago, las Américas, que tienen sus propios problemas, que tienen sus propias dificultades internas. A Colombia, que tan bondadosa y generosamente se ha comportado, el pueblo colombiano que tan generosamente se ha comportado con nosotros, con los venezolanos, o los ecuatorianos, o los chilenos, o los argentinos, o los brasileños. Cada pueblo tiene su propio horror, porque las Américas viven la pobreza, estamos tratando de salir de ella. ¿Cómo le podemos pedir, una vez, aunque agradecemos muy conmovidos el apoyo, cómo le podemos pedir a esos pueblos, a Trinidad y Tobago, que nos tiendan una mano con sus propias dificultades? La única manera de que los gobiernos puedan tenderle una mano al pueblo venezolano es que nos ayuden de manera decidida a salir de estos criminales. Esa es la mejor manera. Y uno se lo esperaba, Gustavo. Yo, cuando le hacía el seguimiento a la crisis, decía, ¿con qué va a salir el gobierno? ¿Con qué va a salir el gobierno? Avión desde Perú, con el retorno de 80 y casi 90 venezolanos que estaban pasando miserias en Perú, y el gobierno de Venezuela le tendió la mano. ¿Cómo viste tú esa respuesta del gobierno de Nicolás Maduro, esa estrategia, porque yo la llamo estrategia, de rentar, de fletar ese avión para regresar solo a 89, cuando por Perú cruzan la frontera, o estaban cruzando la frontera, sobre 2.000, 3.000 venezolanos por día? Son unos cínicos. Deriva de la más perversa crueldad. Mira, obviamente intentan maquillar su crueldad con acciones como esa, pero en el fondo todos estamos claros de que es parte de un ejercicio televisivo, mediático, por mostrar un rostro que nunca tendrán. O sea, además, algo que tampoco se había visto en las Américas, han reivindicado una hipocresía, una perversión no nuestra, que solo la historia ha conocido a través de sus peores tiranías.
Por eso son criminales de lesa humanidad. Han rescatado al peor Stalin, al peor Gaddafi, al peor Mugabe, a toda la composición de las personalidades más dañinas, las han rescatado y las han puesto a regir un país. Entonces yo veo eso y no te miento, lo que siento es asco, porque hay otra cosa. No diga esto, es lo mismo que hicieron los cubanos en los 80, cuando vaciaron sus cárceles y mandaron supuestamente a muchos de sus emigrantes a Estados Unidos, que básicamente eran criminales de la peor estirpe. Bueno, el gobierno de Maduro ya tiene entre sus planes empezar a lanzar, a vaciar las cárceles venezolanas que no pueden mantener, enviando a otros países a la peor calaña, para podrir a la peor calaña de delincuentes, para poder podrir las bases sociales de la democracia y pervertir también el esfuerzo que estos pueblos están haciendo por rescatar a tanto venezolano con necesidad. Estamos, insisto, ante un hecho inédito en las Américas, que tenemos que parar, y la única manera de pararla ya no es con la solidaridad de los pueblos hermanos de América Latina con la que hemos contado, es con la acción decidida, la intervención humanitaria y probablemente militar para salir de esta peste que no solo está esclavizando a la nación venezolana, sino que está intentando pervertir todos los equilibrios, todos los sistemas institucionales que América Latina con mucho esfuerzo ha venido conquistando en los últimos años. Entonces es un llamado de atención, no solo por la crisis que se está ocurriendo en Venezuela, sino por la perversa necesidad del chavismo de menoscabar, dañar, minar las bases sociales que con tanto esfuerzo y con tanta dificultad hemos ido conquistando en las Américas. Bien, quiero agradecer, allí lo ven en pantalla, es Gustavo Tovar Arroyo, escritor, activista de derechos humanos, abogado, director, poeta venezolano. Como siempre es un gusto conversar con él. Gracias por estos minutos, Gustavo. Gracias a ti y ojalá este llamado de verdad le digo, tan rabioso, tan intenso, pero siempre tan humano, cale en algunas conciencias y sobre todo en la conciencia de los hombres que desde el poder político pueden cambiar esta realidad. Muchísimas gracias. Que el bombillo siga encendido, Gustavo. Gracias. Un placer. Hasta la próxima.